¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo también me siento súper bien, me siento excelente porque el Señor ha hablado a través de su palabra y porque mi iglesia y las personas que vienen a este lugar se están nutriendo del Señor. Amén. Amén. Lastimosamente no veo a mis visitas, las que siempre se sientan aquí por estas bancas, pero yo he previsto para ellas un video donde toda la clase que vamos a dar en esta noche pues quede registrada y ellas no se pierdan absolutamente de nada. La idea es que ellas también puedan aprender. Quiero ver las manos levantadas de aquellas personas que no entienden muy bien el santuario. Levanten la mano. Ok, bien. Ok, excelente. No se preocupe más por eso, porque en esta noche el Señor, para honra y gloria de Él, vamos a aprender un poco de cómo funcionan los sistemas ceremoniales, los sacrificios y cómo es que el Señor, a través de este sistema, ha implementado un plan para salvarnos. Usted va a poder detallar hoy la manera en que una persona por fin se salva. Porque uno a veces piensa o lo ve como algo un poco abstracto. ¿Quién será salvo? ¿Cómo me salvo? ¿De qué manera puedo yo tener salvación? Si de alguna manera la salvación es por fe, pero no hago obras, entonces eso deja de ser salvación por fe, sino salvación por obras. Si yo hoy entrego mi vida al Señor, el día de mañana, entonces también voy a poder tener la salvación o la puedo perder. Todas esas cosas a veces nos ponen a dudar, nos ponen a pensar, pero la clave para todas estas respuestas es el santuario. El santuario. Y pido al Señor, ruego, para que no sea yo en esta noche hablando, sino Él a través de toda la historia, porque Dios habla de múltiples maneras, a través de la historia y principalmente de su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te pido que en esta noche tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, para entender y comprender tu mensaje, Señor, lleno de amor. Te pido, Padre, que nos hagas ver claramente con los ojos de la fe el plan de salvación que tú creaste, diseñaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarlo y a gozarnos en este mensaje, porque el tiempo está cerca. El tiempo de nuestra redención está muy cerca y queremos que llegue pronto. Gracias, Señor. Te pido también ser un instrumento, ser simplemente alguien que viene a comunicar lo que tú le has enviado, un profeta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Definitivamente Jesús, el especial que tú tuviste junto con tu hijo, me puso el corazón pequeñito. No sé a quién más le pasó, pero se me encogió el corazón porque ver a un padre con su hijo manifestando este mensaje lleno de amor y cómo conecta con las diapositivas de hoy, con el mensaje de hoy, es realmente hermoso. Muy bien, familia, empezamos. ¿Qué fue lo que realmente pasó el 22 de octubre de 1844? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ese día? Para saber, vamos a detallar entonces qué decía la profecía. Dice Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Hasta 2300 días de tarde y mañana, el santuario será ¿qué? Purificado. Para poder entender esta profecía, nosotros tenemos que entender una amplitud de cosas que allí se presentan. Tengo que entender el santuario, cuándo comienza y cuándo termina la profecía. Ahora, ¿cuándo comienza la profecía? Según Daniel 9, 24 y 25, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En Esdras 7 del 11 al 26 nosotros vemos que según el decreto de Artajerjes I, el decreto permite a Esdras restablecer la ley, nombrar jueces y gobernar
conforme a la ley de Dios. Y quiero que vean aquí esta obra, The Prophecy of Daniel, de Jung. Él no es adventista, pero él acepta que en el año 457 a.C., como la fecha del decreto que le permitió a Esdras volver a Jerusalén con amplios poderes civiles y religiosos. Entonces, la profecía empieza ¿en qué año? En el 457 antes de Cristo. Muy bien, ya sabemos cuándo comienza. Ahora, ¿por qué Guillermo Miller se equivocó en la fecha? Si nosotros vemos aquí en estas tablitas, en esta imagen, nosotros restamos 457 a 2300 y da 1843. Cualquiera puede cometer ese error si uno pues sabe de matemática, es muy simple. Quiero presentarles que en primera plana, El fin del mundo, 1843. Este es un periódico que salió en esos años promoviendo la segunda venida de Cristo. Ahora lo que les voy a mostrar es el calendario gregoriano, con el cual Guillermo Miller pues hizo todos esos cálculos. Nosotros tenemos 2300 días o años proféticos menos 457 da igual a 1843. Ahora, lo que Guillermo Miller no tomó en cuenta es que desde el primero antes de Cristo al primero después de Cristo no existe año cero. No hay año cero. Por lo tanto, del 457 hasta el primero, ¿hay cuántos años? 456. Entonces, si sumamos, da un total de 2300 años. Por lo tanto, la profecía no se equivoca. Ahora, ¿cuándo termina esta profecía? Es importante entender el principio y entender el final para saber cuándo realmente se cumplió. Samuel Snow, en Levítico 25:9, él entiende que el día del perdón, del Yom Kippur, caía el 10 del séptimo mes del calendario hebreo. El 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Pero ya va, ¿cómo así? El día del perdón, el día del Yom Kippur. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene que haya un día tal como el Yom Kippur? ¿Cómo se come eso? Como dicen algunos por ahí. Vamos a entender entonces qué implica el día del perdón, el Yom Kippur. Y quiero que preste bastante atención porque esta es prácticamente la enseñanza que le va a dar fundamento a casi todo lo que creemos como adventistas del séptimo día. Levíticos 16, el día del perdón. Antes quisiera mostrarles una imagen del santuario. Miren bien, este es el santuario. En esta parte aquí tenemos lo que es el altar del holocausto. Aquí tenemos una fuente de agua donde el sacerdote lavaba sus manos. En este lugar se hacían los sacrificios. Luego el sacerdote pasaba por acá, ¿verdad? Atrás, atrás, atrás. Atrás. Pasaba por acá, por el candelabro. Este es el candelabro. Tenemos aquí la mesa de los panes, la preposición. Tenemos aquí el altar de incienso. Estas son las columnas. Muy importante entender que el templo tenía columnas. Este es el velo que cubría o que separaba el lugar santo, la habitación esta que está aquí, que se llama el lugar santo, del lugar santísimo. ¿Ok? Donde se encontraba el arca del pacto. Este es el diseño, mis hermanos. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que crear en los tiempos de Israel. Déjalo así, mi hermano, no se preocupe. En los tiempos de Israel. Vamos a continuar. Presten atención aquí a lo siguiente. No nos distraigamos. Miren cómo pasaba. El sacrificio. Volumen. El sacrificio. En este escenario vemos que viene un israelita y trae un cordero. Luego el cordero es sacrificado.
La persona que cometía el pecado ponía su mano derecha sobre el cordero y con la mano izquierda entonces degollaba a este cordero, demostrando entonces el dolor por la culpa, pero al mismo tiempo la esperanza de que todos sus pecados estaban siendo transferidos al cordero. Luego, el sacerdote tomaba el cordero y lo quemaba, lo ponía en el altar del holocausto. Luego que el cordero era quemado, la sangre que él recolectaba era trasladada a los cuernos del altar del holocausto, representando el poder y la salvación de Cristo Jesús. Después que él colocaba la sangre en estos cuernos, eran sus pecados, los pecados del penitente, eran trasladados al lugar, al tabernáculo, al templo, a la habitación que les mostré más atrás. Pero ahora pasa lo siguiente. Todos los israelitas esperaban un día especial, el día más importante en todo el año, llamado Yom Kippur, el día del perdón o de la expiación. En ese día el Señor se manifestaba de una manera poderosa para su pueblo. En ese día los israelitas se humillaban delante de Dios. Todos arreglaban sus cosas, porque ese día el Señor iba a hacer algo maravilloso, iba a perdonar sus pecados. En ese día entonces, cuando escuchaban el shofar, cuando escuchaban ese cuerno solemne, entonces significaba que había llegado el día del Yom Kippur. Y el sacerdote tenía que hacer algo interesante. El sumo sacerdote se bañaba y vestía ropas sagradas de lino y se ofrecía un novillo por los pecados del sacerdote y su casa, 2 machos cabríos por el pecado del pueblo, un carnero como holocausto por el sacerdote, otro carnero como holocausto por el pueblo. Ese día el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, para el perdón de los pecados de su familia y para el perdón de sus propios pecados, porque estaba a punto de encontrarse con la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Acto seguido, se tomaban 2 machos cabríos y se echaba suerte para ver quién iba a ser llamado Azazel y quién iba a ser llamado macho cabrío de Jehová. El que fuera el macho cabrío de Jehová entonces era sacrificado mientras el otro quedaba vivo y este era sacrificado. La sangre de este macho cabrío entonces era rociada en el propiciatorio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una sola vez al año. Entraba en ese lugar y rociaba 7 veces la sangre de este macho cabrío. Luego, él salía al atrio nuevamente y colocaba sus manos sobre Azazel. Y luego Azazel era trasladado hacia el desierto para que éste muriera. Simplemente se perdiera y muriera. Esto era todo lo que pasaba en el Yom Kippur. Una vez al año el santuario era purificado. Esa es la manera. Esa es la manera. Y si ven, cuando se explica así de esta manera sencillita, de pronto uno puede imaginarse y visualizar más o menos qué es lo que está pasando en ese lugar. Samuel Snow utilizó el siguiente calendario, el calendario hebreo. Si ven, hablamos de que el Yom Kippur era cuando el 10 de cada 7º mes del calendario hebreo. Si nosotros vemos allí el primero, ahí están los numeritos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 7º, que es Tisri en hebreo, da el mes de octubre. Y ese año, el 10 de Tisri cayó el 22 de octubre. Sabemos ya, según la profecía, de 1844. Entonces quedamos aquí, señoras y señores, en el gran chasco. El gran chasco.
En ese momento, mientras todos estaban sufriendo, estaban llorando, porque no entendían lo que había pasado, en esa fecha pasa lo siguiente. Un hombre llamado Hiram Edson paseaba por los maizales con uno de sus amigos y de repente el Espíritu Santo le recordó algo. El Señor respondió nuestra oración. Iluminó nuestro rechazo. Los primeros cristianos pensaban que Jesús había un reino terrenal, no celestial. Después de su muerte en la cruz, estaban tan decepcionados como nosotros ahora. Nos equivocamos de fecha, ¿verdad? No, doctor, la fecha era correcta. ¿Y por qué no vino el Salvador? Quizá nos equivocamos con lo que debía pasar el 22 de octubre. Los primeros cristianos acercaron la fecha de la llegada del Mesías, pero sus expectativas eran erróneas. Tal vez nos pasó lo mismo. La profecía de Daniel dice que al final de los 2300 días el santuario sería purificado. ¿Y si nos equivocamos con la palabra santuario? Pero el santuario es la tierra. Lo es. Daniel dice en el capítulo 7, aquí vino uno como hijo de hombre hasta el anciano de días, no a la tierra con proyectos. ¿Dónde está el anciano de días? En el cielo. Llegó de su muerte en la cruz, Jesús se volvió el sumo sacerdote y la obra de la redención pasó del santuario terrenal al santuario celestial. Eso tiene sentido. Por lo que dice en Hebreos capítulo 8, es que tenemos al sumo sacerdote que hizo del santuario aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesús va a regresar pronto, solo que no sabemos cuándo. Exacto. Es aquí en el lugar más sagrado donde se lleva a cabo la purificación. Qué hermosa noticia la que descubrieron estos hombres. Pero vamos a detallar un poquito de qué estaban hablando allí. Vemos lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. El santuario, el verdadero santuario con el cual se cumplía la profecía, no era un santuario terrenal, no fue el que había construido Moisés, sino el que tenía Dios en los cielos, el que tiene Dios en los cielos. Después que Jesús vivió, murió y resucitó, Él ascendió al Padre, se puso delante de Él, le mostró sus heridas, le dijo: Padre, he cumplido la misión, aquí están mis heridas, yo morí por ellos, yo entregué mi vida por cada uno de ellos. Y desde ese momento entonces Jesús empezó a ministrar en el lugar santo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El 22 de octubre de 1844, Jesucristo ha pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y esta cortina ha sido desvelada. Entonces tenemos el plan de salvación. Tenemos esta maqueta, este modelo que Dios nos ha dado, nos ha dejado para entender la manera en que Él nos salva. El pecador llega arrepentido y cree en el sacrificio. Este es el altar del holocausto.
cree en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero gracias a Cristo Jesús, ahora nosotros nos hemos convertido en sacerdotes, en ministros, en levitas. Ministramos su templo, ministramos el reino. Por lo tanto, como sacerdotes, nosotros lavamos nuestras manos y nuestros pies. Esto representa a todos aquellos que después que creen en el sacrificio, lavan sus manos y sus pies a través del bautismo. Y no se quedan fuera del atrio. Ellos quieren estar en íntima comunión con el Señor. Quieren estar en comunión con Jehová. Por lo tanto, ellos entran al lugar santo. Tienen varios servicios. Primero se encuentran con el candelabro, que representa la palabra de Dios, la luz que alumbra este mundo. Mientras el creyente estudia la Biblia, estudia las Escrituras, se ilumina cada vez más y al mismo tiempo ilumina al mundo entero. Luego pasa por la mesa de los panes de la preposición. Representan el cuerpo de Cristo, su vida, su ministerio, su humildad, su sencillez en el momento de compartir el mensaje, de compartir la palabra, de compartir el amor con otras personas. Son estos que testifican fielmente quién fue Jesús mientras estuvo en esta tierra. Y luego tenemos el altar de incienso, que son, según Apocalipsis, las oraciones de los santos. Entonces esta es la vida del cristiano: estudiar las Escrituras, estudiar a Cristo lo más que puede para ejemplificarle, para ser un ejemplo mientras vive, mientras está aquí en esta tierra. Y orar, orar, orar. Recuerden que lo que más se hacía en este lugar era el sacrificio de corderos. Ese lugar olía horrible. Pero cuando ellos encendían el altar de incienso, era un aroma grata a Jehová. El sacrificio mezclado con la gracia. La justicia mezclada con la misericordia. Todos los creyentes estaban en este lugar antes del 22 de octubre de 1844. Pero Cristo, que pasó del lugar santo al lugar santísimo, dejó la puerta abierta, dejó el velo descubierto, porque Él quiere que cada uno de nosotros esté en la misma presencia de Dios. Él nos ha descubierto su corazón. ¿Y cuál es su corazón? Para entender cuál es el corazón de Jehová, hay que entender qué hay en ese lugar. Sí, está el arca del pacto, pero dentro del arca del pacto se encuentra la ley de Dios. Ese es el corazón de Jehová. Y desde ese día en adelante, los creyentes están llamados a guardar la ley de Dios. Implica que deben santificarse, deben construir su carácter y ser santos como su Padre que está en el cielo es santo. Dios quiere que cada uno de nosotros no se quede en el lugar santo, sino que vaya directamente al lugar santísimo. En este lugar, Jesús cumple otro ministerio y es conocido como el juicio investigador. Jesús está evaluando cada una de las obras que hicieron los justos, aquellos que creyeron en Él. Antes del 22 de octubre de 1844, la gente no conocía tal cosa como el sábado. Por lo tanto, ellos no van a ser juzgados por no haber obedecido ese mandamiento. Pero yo doy gracias a Dios que en 1863 se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Observadores del sábado, que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Y ahora este pueblo santo está siendo llamado a obedecer su palabra. A no simplemente orar, leer la Biblia y seguir el ejemplo de Cristo, sino a estar directamente conectado con el corazón de Dios, a entrar en el lugar santísimo junto con Él. Junto con Él. Todo aquel que no guarde su ley, todo aquel que no esté cerca de su corazón, entonces será juzgado, porque Dios ha dado a conocer su luz. Ahora la gran pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Es curioso que esto esté ligado o combinado con Satanás. El versículo dice de Apocalipsis 12:17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar de creer, de pensar, de sacar de nuestra mente esa mala filosofía de que la iglesia adventista es una religión. Y mucho menos que es una denominación protestante. Nosotros no somos eso. La iglesia adventista del séptimo día es un movimiento profético. Dios lo había predicho en su palabra. Y usted tiene que tener la seguridad de eso. En algún momento el enemigo va a tratar de plantar, de sembrar dudas en su corazón. Pero usted ha visto, esta luz se ha dado a todos aquellos que humildemente, con un corazón de niño, han aceptado la palabra de Dios. Han aceptado el llamado de Dios a ser santo, como nuestro Padre que está en el cielo es santo. Ahora miren lo más impresionante. La descripción de Jesús con respecto a la iglesia de Filadelfia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar. Y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Ahora miren, yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta que nadie puede cerrar? Esa habitación donde Jesús quiere que estés allí a su lado. El lugar santísimo. Esa es la puerta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, aunque no tienes mucho conocimiento, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Solamente piénsenlo. Eran simples campesinos. No tenían tantas riquezas, no tenían tantos bienes materiales a que aferrarse. Ellos solamente querían dejar este mundo. Era todo lo que querían. Por eso su corazón se quebró, se quebrantó. Porque querían dejar de sufrir, de vivir en este mundo lleno de dolor, lleno de maldad. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Desde el momento en que creímos en Cristo, nos volvimos parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquellos que dicen ser judíos y no lo son todos aquellos que intentando buscar a Dios, intentando encontrarle en las iglesias, en los templos, no le han encontrado porque no han entendido cuál es su corazón. Porque no han guardado su ley, no han obedecido su palabra tal cual y como Él nos la mandó a seguir. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado.
Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Todos los que pasaron el gran chasco ya han muerto. Ese es el tipo de protección que Dios le dio para lo que está por venir, para lo que está por acontecer. Pero si nosotros en este tiempo estamos dormidos, si no despertamos, si no entramos al lugar santísimo, sino que nos quedamos en el lugar santo o estamos en el atrio apenas todavía ya en el sacrificio, ¿cómo es posible ser despertados? Necesitamos avanzar. Necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo para que lo terrenal quede totalmente sin valor a la luz del glorioso Señor. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora escuchen bien la promesa. Cada promesa a cada iglesia está referida al contexto en el cual están viviendo. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Señoras y señores, la promesa para todos aquellos que entren junto con Jesús al lugar santísimo es que serán columnas del templo de Jehová, columnas de su santuario, firmes, fieles, que no se compren ni se vendan. Oigan bien lo que el Espíritu dice a la iglesia de San Jacinto. ¿Cuándo es que nosotros vamos a despertar? ¿Cuándo es que nosotros vamos a ver la realidad? De que es a través de este mensaje que tú has creído, que yo he creído, que el Señor puede derramar bendiciones en nuestras vidas. No que porque llegue mucho dinero, o porque tenga muchos amigos o fama, porque eso es vanidad, sino porque el carácter de mi Maestro, el carácter de mi Redentor, de quien se sacrificó en la cruz por mí, lo estoy empezando a moldear en mi corazón, en mi personalidad, en quien yo soy. Y si no empezamos por ahí, entonces ¿en dónde? Cualquiera que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe humillarse como un niño. Cualquiera que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser siervo de los demás. Porque el más importante aquí en la tierra será el menos importante allá en el cielo. Y el menos importante aquí en la tierra, el menos importante de los seguidores de Jesús, será el más importante allá en el cielo. Hemos trastornado con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra humanidad, lo que realmente significa seguir a Jesús. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos volver a Cristo Jesús. Necesitamos afirmarnos en lo que creemos para que cuando lleguen las pruebas, tú des razón de tu fe, de por qué crees en lo que crees. Pero si tu fundamento es la arena, ¿cómo pues permanecerás de pie? De cierto les digo que todo aquel que escuche todas estas enseñanzas, todas estas palabras y las ponga en práctica, será como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad y vino el fuerte viento y su casa no se derrumbó. ¿Quieres tú construir tu casa, tu hogar, toda tu familia, lo que tú eres en la roca? ¿Quieres tú que el Señor cambie tu vida de pies a cabeza y ser una persona diferente? ¿Quieres tú entrar en la santa presencia de Dios, humillarte como un niño y decirle: Señor, sí,
perdóname, porque soy un pecador. No merezco estar delante de ti, pero te doy gracias porque me has amado. Porque me has amado. Quiero orar por todos aquellos que se coloquen de pie y que quieran comprometerse delante de Dios, a humillarse, a reconocerse ustedes mismos como pecadores, a reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, a estudiar las Escrituras, a orar, a elevar oraciones al cielo, gratas, adorables al Señor, a estudiar el carácter de Cristo, todas las cosas que Él hizo en esta tierra, a entender que sin Él no somos nada. ¿Quieres que ore por ti? Colócate de pie. Padre amado, te doy gracias porque tú permites, Señor, que esta enseñanza llegue a nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque tú le has traído este mensaje a tu iglesia, a la iglesia de San Jacinto. Te pido por ella, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda, Señor, sacarlos de sus malos hábitos, de sus pecados, y ellos puedan ser redimidos por la cruz. Que, Señor, ellos no se queden en el atrio, sino que después que fueron bautizados, sean cada día bautizados por el Espíritu Santo, para que ellos se acerquen, Señor, a la luz de tu palabra, al ejemplo de Cristo Jesús, y para que nunca dejen de comunicarse contigo. Pero, Señor, que pasen, que ellos den un paso más y pasen del lugar santo al lugar santísimo. Que ellos puedan estar allí y morar con Jesús, para que sean hallados dignos en el juicio final. Te pido, mi Señor, que a ninguno de estos pequeños, Señor, tú los pierdas, sino que los resguardes en tu poder, en tu misericordia, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a estudiar mucho más las Escrituras, a estudiar, Señor, cómo es que tú nos salvas. Porque a veces tendemos a dudar, el enemigo planta cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos a entender, Señor, que luego de que tú, como sumo sacerdote, termines de hacer el trabajo de perdonar nuestros pecados, colocarás tus manos sobre Azazel, que es el diablo y Satanás, y todos nuestros pecados serán de él. Te pido, Señor, que nos justifiques de esta manera para ser libres, para ser redimidos por tu sangre. Te pido todas estas cosas, Señor, y bendice aquel corazón sincero que quiere esto para sí, para su vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos, familia, vamos a cantar pelea. Nuestro himno tema pelea, porque tenemos que pelear. Esa lucha interna para agradar al Señor, para agradar a Jehová. Amén. Amén.